con una población de más de 200 millones de personas y evidencia de vida en su territorio, que potencialmente data de más de 30.000 años, Brasil es una nación con una larga y robusta historia. Aunque su frontera toca casi todos los otros países de América del Sur, además de ser el último país de América en abolir la esclavitud, Brasil se destacó respecto a sus vecinos de una manera relevante. Fue conquistado por Portugal, no por España. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo Portugal moldeó a Brasil y cómo se convirtió en el país que es hoy? Es importante destacar que, incluso antes de que los portugueses llegaran al territorio brasileño, muchos grupos étnicos ya ocupaban la región. Así que, la historia no comienza solamente con la llegada de los portugueses. Al contrario, debido a la ausencia de registros detallados, mucho se ha perdido sobre estos pueblos. Pero se sabe que con la llegada de los jesuitas, se produjeron obras gramaticales con la intención de normalizar los idiomas más difíciles. En este proceso, se descubrieron 4 grupos lingüísticos principales: los tupí-guaraníes, los caribes, los macrogenios y los arawak. De esos grupos derivan diversas variaciones lingüísticas hasta llegar a los idiomas indígenas más modernos. Para dar una idea, antes del descubrimiento de Brasil, se hablaban aproximadamente 1000 lenguas. Actualmente, aunque el portugués es el idioma oficial, la cantidad de lenguas sobrevivientes se ha reducido a 180, de las cuales solo 11 son habladas por poco más de 5.000 personas. El primer explorador portugués que llegó a Brasil lo hizo a finales del siglo XV, o en 1500 para ser más exactos. Según el libro de Duarte Pacheco Pereira, De Situs Orbis, había encontrado Brasil en 1498, mientras realizaba una expedición para el rey Manuel de Portugal. Pero esa no es la línea de tiempo generalmente aceptada. En lugar de eso, se suele afirmar que la primera expedición portuguesa que llegó a Brasil fue en 1500, en una flota comandada por Pedro Álvarez Cabral. En esa ocasión, Cabral estaba en su camino a las Indias, pero ocurrió un desvío y terminó avistando tierra. Esto llevó a la flota a anclar en Porto Seguro e iniciar el periodo de colonización portuguesa. Una vez que se dieron cuenta de que la nueva tierra estaba del lado portugués del Tratado de Tordesillas, el objetivo inicial era establecer un asentamiento con el foco de monopolizar el comercio, particularmente el popular comercio de la madera roja brasilera. La etimología de la palabra Brasil es curiosa. Su origen procede del término celta bres, que significa bendecir. En la cultura celta, hacía referencia al término Rai Brasil, que habría sido una isla mítica irlandesa, conocida como la Isla de los Bendecidos. Sin embargo, hay mucha confusión cuando los estudiosos relacionan la palabra Brasil con el pigmento rojo y la conexión con la coloración del árbol de pau-brasil, explotado en la época. Los investigadores mencionan que la palabra Brasil ya se usaba en el vocabulario español, como sinónimo de camiseta y rojo, por eso la confusión con el origen celta. En el caso de los celtas, se cuenta que la isla mítica Rai Brasil permanecía oculta a los ojos humanos y solo podía ser vista cada 7 años, pero aún así era muy difícil de encontrar. La exploración del lugar llevó a los portugueses a interactuar directamente con la gran población indígena del área. Inicialmente, se creía que los asentamientos portugueses y los nativos podrían haber trabajado en armonía para cosechar y comerciar el pau-brasil, pero ese proceso no duró mucho conforme la situación evolucionaba. A medida que la tala de árboles de pau-brasil aumentaba para la explotación y el comercio, más y más de la costa brasileña fue deforestada y hubo la necesidad de adentrarse cada vez más al interior para buscar más árboles. Como consecuencia, muchos colonizadores comenzaron a considerar formas alternativas para la producción de recursos comerciales, como el establecimiento de plantaciones. Así terminó la colaboración entre los portugueses y los nativos, de la misma manera que los primeros decidieron que la mejor manera de trabajar en las plantaciones era esclavizando a los indígenas. El resultado de esto fue la muerte y la huida de decenas y decenas de indígenas, que o esperaban escapar de la esclavitud, enfermaban con enfermedades recién introducidas de Europa,
o podrían más tarde morir como esclavos debido a las pésimas condiciones de trabajo. Aquellos que huyeron tampoco tenían seguridad garantizada, ya que los misioneros jesuitas y los bandeirantes portugueses recorrerían el interior, exponiendo a los nativos fugitivos a enfermedades y también a los bandeirantes, que los esclavizaban aún más. A mediados de la década de 1530, Brasil había sido dividido en más de una docena de colonias individuales para ser poseídas y gobernadas por los ricos nobles portugueses, aunque todas estas colonias, con excepción de una, fueron eventualmente divididas por la corona portuguesa en 1549, ya que no habían tenido verdadero éxito. Posteriormente, se envió un nuevo gobernador general para administrar el territorio y se estableció una capital en Salvador. Los portugueses no eran la única potencia europea que quería participar en la acción en Brasil. Además de la ocasional disputa fronteriza con España, Portugal no tenía que preocuparse mucho por su vecino ibérico, gracias al Tratado de Tordesillas del siglo anterior. Fue este acuerdo el que claramente puso a Brasil en el ámbito de expansión de Portugal, no de España. Aunque fuera de Iberia y del propio decreto papal que había solidificado el tratado, nadie realmente aceptaba estas fronteras. Como resultado, Francia, Inglaterra y otras potencias coloniales estaban ansiosas por alcanzar Brasil y tomar las tierras que pudieran. Los franceses, en particular, intentaron adherirse al mapa, pero fueron derrotados por los portugueses en la segunda mitad del siglo XVI. Los holandeses también intentarían más tarde confiscar parte de Brasil, pero terminarían cediendo las posesiones portuguesas. Mientras los portugueses se coordinaban para mantenerse fuertes contra sus rivales externos con Brasil, empezaron a surgir algunas cuestiones que requerían soluciones rápidas. Ante una necesidad creciente de esclavos y de una población local en declive, Portugal buscó en África una forma para impulsar su colonización brasileña. La población indígena en Brasil había sido drásticamente reducida debido al surgimiento de enfermedades, fugas y trabajo esclavo, pero, al mismo tiempo, los colonos en Brasil tenían una necesidad creciente de trabajadores para sus plantaciones y en otros lugares. Fue en ese momento que los portugueses empezaron a mirar hacia África. Habiendo ya iniciado un rápido inicio de comercio de esclavos a través del Atlántico en el siglo anterior, ahora buscaron traer esclavos de África a Brasil en lugar de a Europa. Haciendo eso, abrirían el comercio transatlántico de esclavos, que tendría su propia historia oscura a lo largo de los siglos, pero, por ahora, sirvió como solución de Portugal para la población nativa moribunda. Y los portugueses tampoco lo hicieron en pequeño número. De hecho, aproximadamente 40% de los esclavos africanos involucrados en el comercio transatlántico de esclavos terminaron en Brasil, más de 8 veces la cantidad que llegó a los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar del pésimo método de elección, los portugueses en Brasil lograron encontrar un gran éxito en el comercio y el desarrollo total de la colonia. Nuevos minerales y recursos fueron encontrados en Brasil, que podrían ser exportados a tasas elevadas, mientras que se abrirían mercados comerciales adicionales, ya que los portugueses tenían más para ofrecer. En ese momento, Brasil empezaba a asemejarse a su forma moderna, ya que su cultura se diversificó y la capital fue trasladada a Río de Janeiro. Esto precedió a otro periodo de considerables cambios y movimiento hacia el Brasil contemporáneo. Ahora, a principios del siglo XIX, cuando Napoleón decidió sacudir las cosas en Europa, la familia real portuguesa se vería obligada a huir de su patria y optó por quedarse en Brasil mientras estaba fuera. Con su llegada, surgió un nuevo movimiento para poner más énfasis en la economía y el desarrollo local de Brasil de lo que se había hecho anteriormente. Esto ayudó a cambiar a Brasil de ser solo una herramienta de Portugal a su propia entidad funcional y, finalmente, lo preparó para la independencia. Escuelas, bancos y otras estructuras importantes fueron construidas, muchos puertos fueron abiertos y Brasil comenzó a florecer. Fue en esa época cuando las familias reales finalmente pudieron regresar a Portugal. Pero Pedro I, hijo de Dom Juan VI, se quedó atrás para gobernar Brasil en nombre de Portugal, aunque tenía otras ideas. Una vez dejado a su suerte,
Pedro decidió que Brasil merecía más de lo que Portugal podía ofrecer y valía más de lo que alguna vez se le había dado crédito. Así, declaró su independencia. Anteriormente, en 1815, Dom Juan había declarado Brasil como su propio reino, aunque permanecía bajo la atenta mirada y mano dura de Portugal hasta el 7 de septiembre de 1822. Independencia o muerte. Se dice que Pedro gritó desde las orillas del río Ipiranga al anunciar la nueva soberanía de su nación adoptada. Pronto fue coronado emperador de Brasil, justo a tiempo para enfrentar una amenaza de construcción por parte de los portugueses, una amenaza que llevaría a ambos lados a una guerra sangrienta. El ejército brasileño y sus aliados de la milicia local entrarían en conflicto con las fuerzas portuguesas hasta finales de 1823, mientras luchaban por el control de las antiguas colonias. Combatida por tierra y mar, la guerra terminaría a favor de Brasil, mientras que los portugueses se retirarían, dejando al Estado recién independiente en la vergüenza. Sobre el periodo siguiente para Brasil, estaba lejos de ser fácil. Sin embargo, las luchas internas llevarían a Pedro a abdicar de su trono y ofrecérselo a su hijo de 5 años, Pedro II. Posteriormente, el imperio sería entregado a una línea de regentes que gobernaría en lugar del joven hasta 1840. Conflictos con los vecinos sudamericanos de Brasil pondrían a prueba la soberanía de la joven nación. Pero nada parecía apagar el espíritu del comercio brasileño, ni la inmigración al país. Sin embargo, la época de Brasil como imperio llegaría a su fin en 1889, un año después de la abolición de la esclavitud por la monarquía. En su lugar, se fundó la República Brasileña, ahora conocida como la República Vieja. En 1930, tras una serie de presidentes generalmente decepcionantes, Getúlio Vargas tomaría el poder con un golpe militar y gobernaría como dictador hasta 1945. Esta época fue muy importante para el surgimiento de movimientos artísticos que usaron su fuerza de expresión para resistir al régimen, dando origen al cine nuevo y al tropicalismo, cuyos efectos resuenan hasta hoy. Las décadas siguientes fueron un poco menos turbulentas, a pesar de los esfuerzos de los presidentes electos para estimular la economía y el desarrollo de Brasil. Hasta los años 60, Brasil estaría bajo el control de los militares, quienes dirigirían la nación con sus métodos duros hasta 1985, mientras la inflación aumentaba. La economía estaba luchando, incluso cuando los brasileños adoptaron una nueva constitución en 1988, y la inflación seguiría siendo un gran obstáculo hasta los años 90. A partir de entonces, aunque todavía involucrado en profundas luchas económicas y políticas, Brasil mostró su resiliencia y, a través de todo esto, había demostrado su capacidad para permanecer independiente. Si Portugal no hubiera colonizado sus tierras, es difícil saber cómo sería Brasil hoy. Pero gracias a la colonización portuguesa, Brasil pudo convertirse en una colonia notable y más tarde conquistar su propio reino. Además, gracias a la ayuda de los monarcas exiliados de Portugal, el reino de la colonia pronto se convertiría en un imperio republicano y soberano. Los recursos naturales y el comercio confiable ayudaron adicionalmente a Brasil a colocarse en el mapa, y hoy se presenta no solo como un país independiente en América del Sur, sino como una nación única entre sus vecinos, como único producto, al lado portugués, de la línea de Tordesillas.